Bendiciones, bendiciones. Qué gusto estar aquí una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. Qué bueno es tenerles en esta modalidad virtual a cada uno de ustedes. Un abrazo muy fraternal. Yo quisiera hoy compartir un pensamiento que Dios ha llevado a mi corazón precisamente para cada uno de nosotros. Dios ha hablado a mi vida y quisiera transferirles esa vida que Dios ha puesto en la palabra de Él para este momento, para su situación, para su eh, vida y todo lo que está rodeándole. Yo quisiera que hoy nosotros nos traslademos al texto bíblico allá en el libro de Daniel en el capítulo 3 y les voy a invitar a que ahí donde están abran sus Biblias, puedan también encenderlas, los que están con la eh, Biblia digital, pues vamos a leerlo el versículo 1 y el versículo 2 y luego nos trasladamos al versículo 16. ¿Le parece? Vamos a leer la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. El rey Nabucodonosor, estamos en el capítulo 3 de Daniel, ¿verdad? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Vamos a trasladarnos al verso 16. Dice el texto, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vea, aquí vamos a dejarlo por un momento, luego vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor. Pero es interesante cómo nosotros podemos identificar eh, lo que sucedió en ese horno de fuego ardiendo. Eh, Se dieron algunos acontecimientos, sucedieron muchas cosas. Varios eventos, ¿verdad? Se desencadenaron en ese escenario llamado el horno de fuego. Y allí en esa línea quiero irme yo, en el horno de fuego. Ese es el título del mensaje de hoy, en el horno de fuego. Quiero iniciar yo mentalizándome en la temperatura que había en ese horno de fuego. Digo la temperatura porque esa fuerza de temperatura fue aumentada 7 veces de lo normal cuando introdujeron a estos tres jóvenes hebreos. El rey Nabucodonosor dio una orden que al ingresar a estos muchachos se incrementaran 7 veces más la fuerza o la temperatura en ese horno. ¿Cuáles fueron las causas por las que llevaron a estos jóvenes allí, a ese horno? Bueno, en los primeros dos versículos que leímos podemos identificar que el rey Nabucodonosor construyó una estatua, fabricó una estatua de oro con sus medidas,
con su calibre, con sus tallas, etcétera, y material de oro muy costoso, de mucho dinero. Y la idea era que se dedicara todo el que vivía en Babilonia, se consagrara y se arrodillara a adorar a esa estatua, perdón, que todos se consagraran a ellos, se iba a dedicar esa estatua como uno de los dioses de Babilonia. Ahora bien, los jóvenes se fueron obligados a inclinarse cuando el sonido de los instrumentos comenzaran a ejecutarse, pues a postrarse ante esa estatua. Era una ley, era una orden, era un decreto de gobierno del rey Nabucodonosor. Y ellos se negaron una y otra vez porque reconocían que el único Dios al que debían postrarse y adorar era Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se enfureció al ver que estos jóvenes no se inclinaron, no se postraron a adorar esa estatua de oro babilónico. Entonces envía a que introduzcan a estos jóvenes a ese horno. Era una cápsula de martirio, de tortura. Prácticamente ahí se enviaba a los que el rey quería asesinar. Entonces, la idea y la mente del rey Nabucodonosor fue asesinar, terminar con estos jóvenes. Por eso nosotros miramos que él incrementa 7 veces más la temperatura. ¿Por qué hago hincapié a todo esto? Porque en ese horno de fuego nadie podía sobrevivir ni en el primer nivel de temperatura, mucho menos el segundo nivel de temperatura. Pero le ponen el séptimo nivel, el max. Creo que nadie aguantaba esa temperatura. Pero estos tres jóvenes fueron ingresados allí. Eh, el horno al que fueron sometidos estos tres jóvenes, pues básicamente hace referencia a aquel horno babilónico que se menciona en el capítulo 11, versículo 3 del libro de Génesis. Era un horno que servía para fabricar ladrillos, ¿sí? Cuando están construyendo aquella, aquella torre, pues se dijeron unos a otros, dice Génesis 11:3, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Ese horno al que se sometieron estos jóvenes era para cocción de ladrillos. Hoy día, si hacemos referencia al horno en el que se fabrican ladrillos, artesanales, obviamente, estos hornos son sometidos a una temperatura entre 2 a 3 días en aproximadamente a 800.300 grados centígrados. Pero si los convertimos en grados Fahrenheit, para que el ladrillo sea fabricado debe estar entre 2 a 3 días en una temperatura de entre de 1472 a 2372 grados Fahrenheit. O sea, que viene siendo entre 13 a 21 veces más fuerte que el calor que se experimenta en Carolina del Sur, allá máximo en las costas atlánticas de Carolina del Sur, específicamente por Beaufort y toda esa costa, ¿verdad? Zona costera para el verano, junio, julio. El calor es tan fuerte
que oscila o se aproxima a un calor más potente en ese horno de fuego entre 13 a 21 veces más caliente que el verano más intenso allá por Beaufort, Carolina del Sur. ¿Por qué hago referencia a esto, mis hermanos? Porque la idea era en el pensamiento y la estrategia de Nabucodonosor matar a los jóvenes hebreos o a los hijos de Dios en el horno de fuego. Aunque el horno de fuego se construyó para matarlos, según el plan de Nabucodonosor, escúcheme lo que le voy a decir. Se construyó para matarlos en la mente de Nabucodonosor, pero Dios lo usó para favorecerlos de una manera extraordinaria. Hay tres factores que se revelan en nuestra vida cuando estamos en el horno de fuego. Tres factores. Oh, pero me está sonando esto que quiero volver a repetir. El horno de fuego, aunque fue construido para matarlos, Dios lo usó para favorecerlos. No hay nada que el enemigo haya construido, haya fabricado para matarte, que Dios no lo use para favorecerte. Amén. Tres factores que se revelaron en el horno de fuego. Ese horno sirvió para que estos jóvenes sacaran la mejor versión de su vida, la mejor versión de ellos. Hay pruebas, hay procesos, hay situaciones que Dios las permite que sucedan, como meternos a un horno de estos ardiendo para sacar lo mejor de nosotros. Usted sabe que el oro más fino sale en el taller del orfebre que está con mayor nivel de cocción. Entre más pasa por el fuego ardiendo, más fino sale el oro. Amén. Entonces, ¿cuáles fueron los tres factores que se revelaron en ese horno ardiendo? Primero, se reveló la convicción de fe que había en estos jóvenes, en estos hijos de Dios. Es que el horno de fuego revela el material de lo que estamos hechos. El horno de fuego revela la convicción que nosotros tenemos. Allá en el versículo 17, versículo 18 del texto que estuvimos leyendo de Daniel 3, nosotros podemos mirar cómo estos muchachos eh, responden a Nabucodonosor. Le dice, mira Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tú ya sabes cuál es nuestra posición, tú ya sabes cuáles son nuestras convicciones. He aquí, verso 17. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh Dios, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo puedo ver acá, mis amadas y amados hermanos, una convicción firme, una convicción fuerte. Está sumamente claro aquí entonces cuál era la estrategia de Nabucodonosor, misma estrategia que tiene Satanás para nuestros tiempos, porque Nabucodonosor es una simbología, es una figura simbólica de lo que hace el diablo y Satanás con los hijos de Dios en estos tiempos. Aquí nosotros podemos ver que el plan de Nabucodonosor era babilonizar. Repito, la estrategia era babilonizar a los tres jóvenes que eran judíos, hebreos.
plan que sigue vigente hoy. La idea de Satanás es mundanalizar lo que es santo, mundanalizar lo que es de Dios, mundanalizar a la iglesia. En esa estrategia, Nabucodonosor quiso tocar las convicciones de los hijos de Dios. ¿Y cuáles eran las convicciones? Las convicciones son el fundamento de la fe. Repito, las convicciones son el fundamento de la fe. Mis hermanas y hermanos, nuestras convicciones son las que nos tienen de pie cuando las cosas no están bien, cuando la tentación viene, cuando el pecado visita nuestro corazón y toca las puertas de nuestra vida. Cuando viene la prueba, cuando viene el proceso, cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, son las convicciones las que nos mantienen de pie, porque son el fundamento de nuestra fe. ¿Dónde podemos ver que era la estrategia de Satanás tocar las convicciones? En la adoración. La adoración. Satanás, a través de Nabucodonosor, quiere que nosotros nos adoremos y nos inclinemos a aquello que no es Dios. ¿Por qué? Le dice Satanás, ustedes se van a postrar ante la estatua de oro que yo construí, que yo fabriqué. Y si no, ustedes van a ser ejecutados, van a ser asesinados en un horno de fuego. Y qué interesante, qué interesante que los jóvenes hebreos le dicen, ya no te vamos a responder sobre este asunto, verso 16. Y en el verso 17, cuánto gusto da leer esto nuevamente cuando le dicen aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. De tu mano nos librará. Estas son convicciones. Nos puede librar del horno de fuego que está ardiendo nuestro Dios. Y de tus manos también nos puede librar. Mire, ahí está la convicción. Están convencidos dónde está el fundamento de su fe. Y es que nosotros debemos estar también convencidos y debemos estar bien ubicados dónde está el fundamento de nuestra fe. Estos jóvenes hebreos están convencidos y dicen, nuestro Dios nos librará. Y ahí están las convicciones. El fundamento, la firmeza de nuestra fe está en nuestro Dios. Vean el versículo 17, cómo comienza diciéndole, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tus manos, Nabucodonosor. Qué importante es que nosotros sepamos dónde está el fundamento de nuestra fe. Está en nuestro Dios, no está en nosotros, no está en nuestras emociones, no está en nuestro estatus. Nuestra fe no debe estar posesionada en en nuestros proyectos, no debe estar posesionado en nuestras facilidades, habilidades, capacidades humanas. No, es en Dios. Y esto es clave, en Dios. Eso fue suficiente para no hacer concesiones o alianzas con Babilonia. Fue sumamente suficiente para no hacer alianzas con Babilonia. Y yo hoy quiero tomar esto como una serie. Hay tres factores que se revelan en el horno de fuego. Primero es la convicción de nuestra fe. Y esto nos lleva a no hacer alianzas, concesiones con Babilonia ni con Nabucodonosor. Mis apreciados hermanos y hermanas, esto nos lleva a nosotros a no hacer alianzas, relaciones con las cosas que no son de Dios, con lo que se llama mundo.
con lo que se llama pecado, con las ofertas que propone Satanás, nuestro enemigo. Nosotros debemos estar en nuestra fe convencidos que somos consagrados, apartados, santos, únicamente para servir a nuestro Dios, para servir